Hace 3 años, en 2021, sufrí un burnout que me llevó a estar una buena temporada sin trabajar. Publiqué este vídeo de aquí unos meses después de haber parado y por ese vídeo me han escrito muchísimas personas, o sea, una cantidad abrumadora de gente, ya que, por desgracia, sigue siendo un tema tabú, o por lo menos lo era en aquella época. Mi momento personal de explosión cerebral fue cuando me llegó un email. El email no me acuerdo lo que ponía, no me acuerdo quién me lo había enviado, no era importante el contenido del email en sí. Lo dramático fue que lo leí, no entendí ni una palabra de lo que ponía, lo volví a leer, seguía sin entender absolutamente nada de lo que decía, y no era porque estuviese escrito en ningún idioma raro, estaba escrito en español, pero mi cerebro no era capaz de entender las palabras. Entonces ahí me acojoné bastante. Ese momento fue como la chispa y el momento en el que me di cuenta de lo que estaba pasando, pero realmente era una situación que se llevaba cociendo a fuego lento desde 2018. ¿Qué pasa? Que llevaba tanto tiempo encontrándome mal a nivel salud, como con tantos problemas, sin dormir bien, constantemente como cansada o con falta de energía, que al final acabas normalizando esa situación. Así que desde aquel agujero en el que estaba metida fue cuando decidí parar. Soy muy consciente del privilegio que supone tomar la decisión de parar y tener los ahorros suficientes como para poder permitírselo. Sé de sobra que hay personas que no pueden permitirse esto de dejarlo todo y parar durante un tiempo indefinido. No es necesario que me petéis los comentarios con este tema, soy muy consciente de ello, ¿vale? Y aunque ya hice este vídeo con mis aprendizajes después de haber parado y haber estado unos meses ya sin trabajar, por fin hoy puedo decir que estoy recuperada del todo y quiero contarte cómo fue exactamente ese proceso de recuperación, porque primero tiene mucha amiga y segundo, ahora que lo puedo ver con la distancia del tiempo, sé cómo explicarlo de una manera como que se entienda mejor. Porque cuando estás metida en la situación, primero no entiendes lo que te está pasando ni por qué, no sabes explicarlo y mucho menos sabes salir de ahí. Así que en este vídeo quiero contarte qué hice para recuperarme del burnout, porque al final fue una de las mejores cosas que me han pasado en la vida y todo lo que tengo que agradecerle a todo aquel agujero negro en el que me acabé metiendo. No me esperaba yo, desde luego, ese giro de guión. ¿Y qué fue lo más difícil para mí en todo ese proceso? Porque estoy bastante segura de que ni te imaginas lo que puede ser. Y te dejo un dato. Las personas expertas en este tema dicen que se tarda entre 6 meses y 2 años en recuperarse totalmente de un episodio de burnout. A ver si adivinas cuánto tardé yo. Empezando por qué fue lo que hice. O más bien qué fue lo que no hice, porque realmente aprender a no hacer nada y no ir como una moto todo el día es un aprendizaje en sí mismo, porque al final nos educan desde muy peques a ir como de una cosa tras la otra, de una actividad a otra actividad, de una asignatura a otra, de un examen a otro. Es como que estamos todo el rato como con un camino pautado, ¿no? Entonces, cuando eres de una persona adulta y estás acostumbrada a funcionar de esa manera, saber parar y no hacer nada, literalmente, o sea, aburrirte, si es posible, cosa que yo todavía no soy capaz, no he sido capaz de aburrirme en mi vida y tampoco fui capaz de aburrirme en el parón. Pero bueno, como que la parte de aprender a no hacer nada, o sea, aprender a no producir, es un reto en sí mismo, tal y como funcionamos hoy en día. Entonces, cuando volví del parón, porque voy a empezar a contarte desde ahí, desde el parón hacia atrás tienes el otro vídeo en el que lo cuento todo también con mucho detalle, qué fue lo que me pasó y por qué, o sea, toda la parte de cómo llegué a esa situación. Pero ahora voy a centrarme en cómo hice para recuperarme al volver del parón. Para empezar, yo volví a trabajar sin estar preparada para volver a trabajar. Lo que pasa que, bueno, pues necesitaba como por un tema económico obviamente, pero también como empezar a explorar cuál iba a ser el siguiente paso. Piensa que este momento, cuando estás como planteando tu nueva etapa, tú no sabes ni por dónde te da el aire. No sabes lo que quieres hacer por un lado, pero es que tampoco sabes todavía cómo quieres funcionar, ¿no? Y no sabes si te quieres dedicar a lo mismo, si quieres cambiar a otra cosa, qué tipo de trabajo, o sea, no sabes nada y todavía te estás recuperando, ¿vale? Yo tardé 2 años y algo en recuperarme del todo. Entonces es como llevar los dos procesos en paralelo, ¿no? El qué voy a hacer con mi vida y necesito recuperar mi salud. Y en este caso mucha gente comete un error, que yo también lo cometí, que es de pensar
que tiene que tener todo resuelto en 2 meses, ¿no? Es decir, yo paro hoy y en 2 meses yo tengo todo más que resuelto y pensado, que me da tiempo de sobra como a plantearme qué es lo que quiero hacer, etc. Entonces ya empiezas mal, y esto es que me lo ha contado un montón de gente, porque después de esto, o más bien durante todo este proceso, he hablado con un mogollón de gente sobre este tema y me han contado lo mismo, ¿no? De que tienen esa presión de decidir qué es lo que van a hacer. Y muchas veces no es por el tema económico, muchas veces es porque te presionas a ti mismo o a ti misma de decir, es que necesito una respuesta, necesito saber cuál va a ser mi siguiente paso. Y además de esta presión que te metes tú, tienes como todo tu entorno social que te está preguntando constantemente, oye, pero ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿No? Primero, mucha gente no entiende qué te está pasando, tú no lo sabes explicar tampoco bien del todo, y luego es como esa incomodidad que le produce a la gente no tener una respuesta de lo que vas a hacer con tu vida, ¿no? Esa incertidumbre que tú tienes, el resto de las personas como que también lo tienen, ¿no? Y no se acepta un no sé por respuesta. Entonces es una situación compleja de gestionar y que cuesta trabajo para ti misma o para ti mismo y para explicarte o comunicarte con otras personas. Entonces ahí hay una presión extra que te hace flaco favor, la verdad. Y luego otra cosa que he de decir es que esto no es un camino lineal. Es decir, tú vuelves de ese parón o decides volver, decides ponerte a probar cosas o explorar cosas, ¿no? A volver a la actividad de alguna manera, y quizás tienes una semana buena en la que te encuentras ya como otra vez funcionando bien, funcionando normal, incluso había semanas que yo conseguía ser bastante productiva, entonces piensas que ya está, ¿no? Ya está hecho, ya estoy recuperada, ya vuelvo a ser la de antes, y eso es un engaño total, porque una semana buena no quiere decir nada. Sí que es verdad que las semanas malas como que se van, o los días malos se van espaciando más en el tiempo a medida que pasa el tiempo, pero el error era, en mi caso, pensar que esto era un proceso lineal y que como ya había tenido una semana, 2 semanas buenas, como que ya estaba hecho, me podía pegar caña otra vez o ponerme en plan súper productiva, que iba a volver a ser la persona de antes. Y como te digo, eso fue un proceso de 2 años, con lo cual más bien los primeros meses fue de tengo que tener mucha paciencia porque es realmente frustrante y parece como que nunca vas a salir de ahí y volver a funcionar como funcionabas antes o como una persona normal. Entonces, cuando vuelves en aquel momento, lo único que tienes claro son tus valores. O sea, hasta ahora he hecho esto y estas cosas no me encajan, no quiero seguir por este camino. En mi caso, a mí me encantaba lo que estaba haciendo, pero no me gustaba la forma en la que lo estaba haciendo. Entonces, como que dije, vale, estos son mis valores y quiero que en mi trabajo, donde sea que trabaje, en mi caso, por mi propia cuenta, quiero que se cumplan estos valores, yo quiero aportar valor a las personas, ¿no? Hay como una serie de cosas que decides también muy basadas en qué es lo que no quieres seguir haciendo. En mi caso era, por ejemplo, todo el tema de la productividad tóxica y la presión absurda. Eso era algo que ya no quería en mi vida ni en mi carrera profesional, siendo yo una persona a la que le gusta trabajar, pero hay como extremos en los que yo no quería funcionar. No quería tampoco toda esta filosofía del crecimiento exponencial a costa de las personas o la salud de las personas, en este caso la mía, y quiero y sigo queriendo estar en un entorno o un espacio en el que pueda tener libertad creativa, en el sentido que pueda aportar y pueda ayudar de verdad a las personas desde las habilidades que yo he desarrollado y de las que sigo desarrollando. Hay más cosas, pero bueno, principalmente esas 3. Y esto venía porque, bueno, llevaba un tiempo trabajando en proyectos que igual eran de clientes muy grandes y proyectos muy grandes, que estaban muy bien a lo que es nivel éxito visto desde fuera, pero no cumplía con ninguno de estos 3 parámetros que te acabo de comentar. Entonces, claro, cuando el nivel de desubicación que tienes es tal que no tienes ni idea de cuál va a ser el próximo paso y lo único que puedes hacer es dar uno y ir viendo sobre la marcha por dónde es o por dónde no es, creo que esos momentos es cuando menos hay que forzar las cosas y cuando más espacios vacíos hay que crear. Entonces, mi primer año realmente fue para esto, para dejar muchos espacios vacíos, trabajar básicamente en la supervivencia, o sea, a niveles bastante mínimos, y para hacer esos espacios
lo que tuve que hacer fue decir que no a muchas cosas. O sea, me proponían cosas que pues desde fuera eran golosas, atractivas, con un buen presupuesto, que me iban a solucionar como muchos temas pues eso, a nivel económico, a nivel el trabajo de los siguientes meses, etcétera, pero que no cumplía con los parámetros que yo había definido como para esta nueva etapa, ¿no? Entonces era más de lo mismo. La verdad es que prefiero no echar la cuenta de todo el dinero que dejé de ganar en aquel momento. Entonces, a lo largo de ese año me iban viniendo como momentos de claridad en los que iba dando como forma a mi visión, ¿no? En plan, tenía como los bajones, pero en los momentos de claridad decía, vale, yo creo que por aquí, ¿no? Y me lo apuntaba todo para ir teniendo como distintas piezas que me podían ir sirviendo para montar la siguiente etapa. Y sé de sobra, y es que lo tengo clarísimo, que si me hubiese metido de nuevo en ese piloto automático de volver a estar de una forma como muy reactiva, diciendo que sí a todo y tal, hubiese sido más de lo mismo. O sea, toda aquella etapa de agujero negro no hubiese servido para nada. Entonces, la clave en este caso fue asumir, o esa cuenta me hice yo, que por lo menos en 2 años, porque ya digo, a ver, estoy tardando en recuperarme, voy a poner como un plazo ahí del máximo supuesto que voy a tardar, que me puse como 2 años. Entonces dije, asumo que en los próximos 2 años no voy a ganar tanto dinero porque voy a priorizar generar esos espacios y darme la oportunidad de decidir en base a lo que yo quería hacer y esos nuevos valores, o por lo menos a esos valores que por fin había identificado de una forma muy clara. Entonces necesitaba espacio, pues eso querría decir que tendría que no solo trabajar menos, que obviamente, en plan a nivel supervivencia y ya, sino que tenía como que poner mucha intención en intentar desarrollar, ¿no? Y apuntar y pensar, reflexionar, profundizar. Y he de decir que aún asumiendo, o bueno, aceptando que en teoría iba a ganar menos dinero por tomar esa decisión, tampoco fue tan mal. O sea, yo pensaba que iba a ser como bastante peor, ¿no? Y ahí con el tiempo también acabé reflexionando esto de cuando te sales de lo que no es y de dinámicas o proyectos o berenjenales en los que te metes, en los que no deberías estar ya de por sí, porque ahí no pintas nada, porque tú ahí no brillas, porque no está alineado con tus valores. Cuando te sales de ahí, yo creo que las piezas empiezan a encajar poco a poco y las cosas empiezan a tener sentido para ti, ¿no? Pero como de una forma natural, como que van surgiendo de una forma mucho más orgánica, sin que tengas que estar forzando nada, sin que tengas que estar ahí persiguiendo las cosas en plan, esto lo voy a conseguir yo porque no sé qué, y tampoco estando de una forma reactiva, ¿no? Sino que tú estás de una forma como más proactiva yendo a por lo que realmente sí te encaja a ti. Entonces es mucho menos de forzar y un poco más de dejar como que las cosas se desenvuelvan de una forma natural, pero bueno, a ver, trabajando, estando ahí fuera, hablando con gente, teniendo claro tus objetivos, etcétera. Pero es algo como que con el tiempo las piezas encajan de una forma más natural. Cuando ya por fin empiezas como a centrarte en lo que sí es y centrarte en cómo tú ves las cosas. Lo que pasa es que para centrarte en cómo tú ves las cosas, primero tienes que ver las cosas, ¿no? O sea, tienes que hacer esta reflexión que te digo, ir a lo profundo de lo que piensas, de cuál es tu visión, de cómo ves tú tu mercado, tu sector, cómo te gusta trabajar, qué quieres aportar tú a las personas. Entonces, esto es una reflexión que no tanta gente hace y en este caso yo le dediqué como mucho tiempo y mucha intención a este trabajo de yo cómo lo veo, ¿no? Como te decía, no fue un proceso lineal, ni muchísimo menos, o sea, te lo estoy contando o intentando contar un poco cronológicamente, pero no es un proceso lineal, hay semanas mejores, hay semanas peores, pero sí es verdad que fui teniendo como muchas respuestas porque yo, bueno, hacía y hago y he hecho desde hace como, llevo haciéndolo 10 años. El journaling para mí es una herramienta fundamental para estructurar mis pensamientos, como para pararme o como para tener esos minutos al día, que son pues nada, unos pocos minutos que puedes rascar, de silencio, de sacar lo que tienes aquí dentro, sea lo que sea. Al final vamos como las cabras y no tenemos esos espacios vacíos y de silencio para volcar lo que tengo en mi cabeza y escuchar a ver exactamente cuáles son mis pensamientos. Más o menos eso fue el primer año, 2021, hasta entrado el 22. El segundo año, más o menos 2022, lo que quedó de 2022, me dediqué
a construir. En ese tiempo inicial del primer año de reflexión, volví a conectar mucho con algo que, aunque es verdad que era algo que siempre había hecho, lo tenía como un proyecto paralelo, que era el tema de ayudar o mentorizar a pequeñas empresas. Yo tenía mi línea central, mi línea de negocio principal era trabajar con clientes corporate, o sea, empresas, grandes empresas y multinacionales, pero mi corazón siempre había estado con las pequeñas y sigue estando con las pequeñas. Entonces, esto de trabajar con empresas pequeñas, yo lo intenté en 2015, 2016, por allí. Lo que pasa que en aquel momento, no sé si lo recuerdas, no sé si eres una persona, o sea, como yo, un viejo del lugar, ¿no? En aquel momento lo que se vendía era tema de marketing y ventas. O sea, la gente gastaba el dinero en temas de marketing y ventas. Y a mí me costaba muchísimo vender mi servicio, que básicamente trataba de que la gente crease un negocio que tiene muchas más piezas que marketing y ventas. Marketing y ventas es una muy importante, pero el negocio tiene más piezas que esa. Y además mi especialidad es el tema de la creación de la oferta de servicios y productos. Entonces me costaba entender a mí cómo era que las personas se ponían a saco a vender y a montar unos sistemas de ventas complejísimos sin tener nada que vender. O sea, era una cosa que me explotaba la cabeza y me sigue explotando la cabeza. Yo quisiese o no quisiese, yo tenía que competir con marketing, aún yo no dedicándome expresamente al marketing. Entonces llegó un momento que tiré la toalla, me dediqué a hacer lo mismo, pero como te decía, en gran empresa. En gran empresa, esto que yo hago se entiende perfectamente. Entonces, bueno, pivoté de cliente y me dediqué desde 2017 por ahí al cliente grande. Pero mi corazón seguía con lo otro. Por eso, cuando volví del parón, fue que decidí apostar de nuevo con esto que a mí ya me motivaba tanto. Volví a hacer toda mi investigación de cliente, por supuesto. Vi que mucha gente ya estaba de vuelta de aquella euforia de 2015-2016 y se habían dado cuenta de que había piezas que les faltaban, ¿no? Que no todo era esas estrategias de vender y no sé cuántos, sino que todo lo demás no sabía muy bien qué es lo que vendían, porque no había nada que vender, básicamente. Entonces ahí vi la oportunidad y fue por eso que en ese segundo año me dediqué a construir. No fue tan rápido como a mí me hubiese gustado porque mi ritmo ni era ni es, o sea, no ha vuelto a ser el que era antes de petar. Antes era rapidísima, o sea, la carga de trabajo y la velocidad de trabajo que yo tenía antes de todo esto era increíble, pero no quise forzar, tuve que aprender a autorregularme, pues por ejemplo salir a caminar con bastante frecuencia antes de que me empezase el cerebro ahí a dar calambres. O sea, en aquel momento tienes el cuerpo loco perdido, o sea, tienes que literalmente aprender a respirar otra vez, salir a caminar, salir a tomar el aire cuando lo necesitas, todas esas cosas básicas de la vida que realmente poca gente hacemos, pues tienes que como que volver a aprender a hacerlo y a autorregularte, pues eso, como que tu sistema nervioso vuelva a sentirse seguro de alguna forma. Y luego ya, llegado el tercer año, o sea, llegado 2023, más o menos verano, por ahí me di cuenta de que dije, wow, por fin vuelvo a sentirme yo misma. Te digo que habían pasado 2 años y pico de todo aquello. Y realmente no es que me volviese a sentir yo, sino que me sentía una nueva yo. O sea, tú desde fuera me ves y puedes pensar como que todo está igual. Bueno, sí, algo ha cambiado, que me puse los dientes derechos. Bueno, todavía me falta de ortodoncia, o sea que tampoco puedo decir que eso haya cambiado del todo. Pero bueno, a nivel estilo de vida, a nivel negocio, no parece muy distinto desde fuera, ¿no? Pero han cambiado un montón de cosas, o sea, en mi funcionamiento, o sea, yo como persona, cómo funciono en mi día a día, no tiene nada que ver. Las cosas que priorizo, el tipo de retos personales que me pongo, o sea, de ponerme a estudiar cosas que me apetecen y me motivan en ese momento y ya está, y no es nada productivo y lo hago por gusto nada más. Tengo todo un estilo de vida bastante deportista ahora, que por cierto lo empecé porque me lesioné el hombro cuando toda esta movida, o sea, tenía el cuerpo tan tenso que acabé por lesionarme un hombro y de hecho es una lesión que tengo forever and ever. Pero esa es otra historia. Y a nivel negocio, pues fui creando esta mentoría para pequeñas empresas que me ha dado muchísimas alegrías, muchísimos buenos resultados. He conseguido crear un marco de trabajo muy sólido que ayuda
un montón a la gente. Cuando eso ya estaba rodando, creé un club privado que está, o sea, me hace una ilusión ese club increíble. Que en esta nueva era que estoy creando para mí, quiero profundizar, o sea, no quiero quedarme en la superficie de las cosas, quiero que nos juntemos gente que queremos profundizar, que queremos reflexionar. Entonces, en el club nos juntamos para intercambiar puntos de vista, para desarrollar nuestro pensamiento crítico, bueno, para desarrollarnos profesionalmente, pero construyendo el nuevo mundo y la nueva era que queremos ver, no pasar de puntillas por las cosas, sino que hablamos de las cosas importantes y cómo queremos tomar nuestras decisiones para que desde nuestro metro cuadrado podamos contribuir y aportar valor, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué le debo tanto al burnout? Que puede parecer algo como contraintuitivo, porque si fue tan chungo, ¿cómo le debo tanto? Pues al final fue una de las mejores cosas que me ha pasado jamás. Porque si no, nada hubiese cambiado en mi vida. O sea, creo que hubiese seguido aquel camino por el que estaba, normalizando formas de trabajar que no iban conmigo y normalizando problemas de salud que no tenían por qué estar ahí. Y siempre digo que crecer es doloroso, ¿no? Como un adolescente o una adolescente que crecen y les duele el cuerpo. Claro, porque es que crecer duele, pero en todos los sentidos, ¿no? En el sentido emocional también, pero también creo que duele mucho más quedarte en una situación que no te gusta, que tú no tienes que estar ahí, que no acabas de cerrar lo que tengas que cerrar. Pero bueno, atravesarla, encontrarte con todas tus mierdecitas y ver qué hay al otro lado es doloroso, es un reto emocional, mental, incluso físico, y a mí desde luego me ha roto absolutamente todos los esquemas y es por eso que me siento muy agradecida por todo esto que ha pasado. Ahora me siento agradecida, cuando estás allí no te sientes agradecida, te sientes mal y punto. Pero de todos esos esquemas que se me han roto, hay muchos que ya no me servían, hay muchos que no eran míos, que igual eran ideas que la sociedad pone en nuestra cabeza, que el status quo dice que hay esta serie de dogmas por los que hay que pasar y hay cosas que no te cuestionas muchas veces y te metes ahí porque se supone que hay que meterse y todo el mundo se mete. Pero ahora puedo decir que de todas las cosas chungas que pasaron, acabé sacando cosas bastante buenas. Por ejemplo, ha habido personas que desaparecieron. No muchísimas, por suerte, pero bueno, un puñado ahí de personas. Y esto no lo digo en plan chungo, en plan desde el rencor o el resquemor, no, para nada. Es normal que cuando alguien cambia algo, haya personas que por lo que sea ya no sienten afinidad contigo y entonces se alejan, o igual tú estás mal y no saben tratar contigo, estás mal y no saben cómo se tienen que relacionar contigo desde ese momento, y que muchas veces hay relaciones que son utilitaristas. Igual tú no lo ves desde tu parte, pero hay muchas personas que se relacionan contigo por un tema de qué les puedes aportar. Mientras les puedas aportar, todo bien, y mientras no, y cuando en el momento que decides o no puedes, no les puedes aportar, pues no le interesa, ¿no? Sean cuáles sean las razones, a mí me parece bien, pero agradezco que esta situación me haya ayudado a reubicar personas tanto para lejos como para cerca. Ha habido personas que me han sorprendido también gratamente, entonces eso es muy de agradecer. Luego también son momentos que te das cuenta de mogollón de decisiones súper equivocadas que tomaste, miras al pasado y al final te das cuenta, ¿no? Vas repasando, te van viniendo flashes, te responsabilizas un poco de esas decisiones que tomaste, y estoy agradecida por esas decisiones al final que tomé, porque precisamente esos errores ahora me ayudan a mí a poder ayudar mejor a otras personas, porque yo pasé por ello, o aunque no haya pasado por el error exacto, pasé por alguno parecido, ¿no? El síndrome de impostor, también todo esto. Hay como ciertas cositas por las que quien más, quien menos pasamos, y entonces toda esta situación me ha llevado a analizar en profundidad ciertos temas que ahora los detecto como mucho más fáciles en otras personas también. Y luego también todo este tema de estar súper perdida, que es todo lo que te conté antes, de no saber cuáles van a ser los próximos pasos, de no saber cómo te vas a recuperar. Es frustrante, es muy pesado, vives como permanentemente bloqueada, que no sabes, o sea, no vas ni para adelante ni para atrás, pero en esa situación agradezco que hayan podido surgir como mis verdaderos valores y mis verdaderos principios para a partir de ahora poder operar en base a ellos. Pero siendo todas esas cosas complicadas,
ninguna de estas que te acabo de mencionar ha sido la más complicada para mí. ¿Qué fue la cosa que más me costó de todo este proceso? No fue recuperar mi salud, que me llevó bastante, no fue replantear mi negocio y mi carrera desde cero, que también fue bastante, sino que fue la despedida, el duelo. Y dirás tú, ¿el duelo a qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Aún encima se te ha muerto alguien? Por suerte no, pero sí que tuve que hacer un duelo con mi anterior identidad. Y dirás tú, ¿qué me estás contando? ¿Qué problema es ese? Pues cuando tú llevas 30 y pico años siendo y aferrándote a X persona que eras tú, en este caso la Marta de antes, no quieres dejarla ir, o sea, te cuesta dejarla ir porque te identificas o te has identificado durante mucho tiempo con esa persona, con sus cualidades, con cómo te conoce la gente. A mí me llamaban Superwoman todo el tiempo, era una típica etiqueta que me asociaban a mí, ¿no? De lo que te decía antes, de yo era súper rápida, como que asumía mucha carga de trabajo, era súper productiva y estaba como muy enchufada siempre en todo, lo daba todo siempre. Entonces hay como ciertas características, esa es una nada más, que van asociadas a tu antigua identidad, pero tu antigua identidad ya no te sirve. Esa otra identidad tiene unas cosas pues de educación social, de status quo, que pues eso, la sociedad había inoculado en ella y que en todo este proceso pues tuve que ir deconstruyendo y viendo exactamente qué era lo del status quo y qué era lo mío. Entonces, como no me servía casi nada de aquello, tenía que dejarlo ir. Entonces, claro, yo estaba ahí como una negación y en esa negación no se podía crear lo nuevo. O sea, eso fue como lo que más me retrasó, entre comillas retrasar, de todo ese proceso. Así que ahí empezó el duelo, despedirme de esa persona que fui durante tantos años, pero que para bien y para mal no iba a volver a ser nunca más. Es como cuando te mudas y te vas a despedir de esa vecina que te ha echado una mano siempre, que sí, que todo está bien y que estás cambiando de etapa, pero que tú sabes que seguramente no la vas a volver a ver. Entonces eso tardé como más o menos un año en conseguirlo y poco a poco fue surgiendo como esa nueva yo, que sigue siendo la misma persona, pero el camión de mierdecitas que traía la persona anterior como que está... O sea, yo ahora lo tengo el mismo, pero ya está como bastante vacío. También te digo, la inversión de energía en ese proceso es heavy. Y también es heavy la inversión de energía de preservar todo lo que has sacado de ese proceso y no volver atrás y no volver pues a lo ya conocido, que ya sabes a dónde te va a acabar llevando al final, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Porque igual piensas, no sé, que ahora vivo de una forma iluminada, que estoy todo el día relajándome y súper zen y súper tranquila, y no. O sea, en contra de lo que pueda parecer, sigo trabajando mucho. Entonces ahora te estarás tirando de los pelos. Oh, Dios mío, como que sigues trabajando mucho, no has aprendido nada, no sé qué. Vamos a hablar de este tema. Hay gente muy radical que me dice efectivamente que hay que buscar el equilibrio entre vida personal y trabajo, que los fines de semana no se trabaja. Bueno, todos estos dogmas, porque al final son nuevos dogmas, pero resulta que a mí no me gusta vivir en cajas. No me gusta tener mis actividades compartimentadas y mi problema personal nunca fue estar metida en muchas cosas. Ese no era el tema, porque sigo estando metida en muchas cosas y toda mi vida he estado metida en muchas cosas. Me encanta trabajar. El trabajo, en mi caso personal, que no tengo familia, no tengo mascotas, tengo gente a mi alrededor, pero no dependen de mí para sobrevivir, me refiero. En mi caso personal, el trabajo es gran parte de mi vida. Crear es gran parte de mi vida. Ayudar a la gente me encanta. Entonces el problema nunca fue trabajar mucho. El problema fue trabajar mucho en cosas que no eran para mí. Ese era el problema. Trabajar en las cosas equivocadas. El problema era la presión, la autoexigencia, los objetivos que no eran míos, dejar fuera mis valores. Ese era el problema. Entonces, meter toda la carne en el asador con esos parámetros, pues claro que te peta la cabeza. Con esto no estoy diciendo que tú tengas que trabajar mucho. Te estoy hablando de mi caso personal. Igual tú le quieres dedicar más tiempo a tus 3 hijos o 3 hijas que tengas, no sé. A mí me sigue gustando muchísimo lo que hago. Lo que no me gustaba y lo que no me encajaba era la forma en la que lo hacía. Porque estaba siguiendo unos parámetros que no eran míos, que no eran para mí. Serán para otra persona y seguro que otra persona está encantada siguiendo esos parámetros, pero yo no. Entonces, cada uno, cada una deberemos de saber
cuáles son tus parámetros, tus valores, tus principios, dónde aportas tu valor con tu trabajo, dónde puedes ayudar a otras personas, dónde brillan tus habilidades. Esas son las preguntas que nos deberíamos de hacer y de tener claras y que, por supuesto, van cambiando y evolucionando con el tiempo. Por eso, aún trabajando mucho, como te digo que sigo haciendo, sí que he tratado de tener un estilo de vida, o no un estilo de vida, sino un funcionamiento de mi día a día que sea mucho más fluido y que esté todo como mucho más integrado, todo con todo, que no sea trabajo de 9 a tal, de tal a tal, voy al gimnasio, de tal. O sea, es como que intento como que a mí me funciona que todo esté como más integrado y que si me levanto un sábado por la mañana tranquila, inspirada y tengo una idea para escribir un newsletter y en ese momento con el café de la mañana me apetece ponerme a escribir, no me voy a sentir culpable por dedicar una hora a escribir algo que teóricamente es trabajo. De la misma manera que no quiero que si un miércoles pues tengo que ir al dentista y de paso me voy, yo qué sé, a dar un paseo o lo que sea, no me quiero sentir culpable por eso tampoco. Porque hago las cosas desde ahí, desde esa libertad creativa que para mí es importante, desde eso de aportar valor a las personas, que para mí también es muy importante, y en ese mix es donde está la clave de todo, ¿no? Como en entenderte tú contigo y en saber dónde puedes trabajar para ayudar al resto. Por eso, mi invitación para ti es que revises poco a poco, con paciencia, lidiando con la frustración, pero que revises ese camión de mierdecillas que tengas contigo, o cochecito, o cajita, me da igual lo grande o lo pequeña que sea, pero que evalúes qué es pertinente dejar atrás. Que te hagas un detox de roles, de gente, de identidad si hace falta, de tareas, de responsabilidades que no son tuyas, de tu funcionamiento, de tu día a día y de tu estilo de vida, y que revises qué es lo que te interesa llevarte y qué es lo que no te interesa llevarte a una nueva era. Si te identificas con algo de lo que te he contado en este vídeo, primero decirte que por favor te cuides mucho, es un tema que poca broma. Y también te dejo por aquí el vídeo del síndrome del impostor, que puede ser que lo tengas también porque afecta bastante en el burnout. Y te dejo la primera parte de la historia, donde te cuento en detalle cómo llegué al burnout. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!